Tengo aquí una foto de cuando en esa época entrenaba ¿sí? yo al cadete. Ahí estás. Aquí estoy yo, aquí está Yarra. Hay fichajes que llegan para sumar, y hay fichajes que llegan con una misión imposible. En 2013 el Real Madrid pagó más de 30 millones de euros por un mediocentro de 23 años. No era una estrella mediática, no era un galáctico, no vendía camisetas, pero tenía algo que en Madrid pesa más que cualquier marketing, perfil. Asier Illarramendi parecía el sucesor natural de Xabi Alonso, ordenado, inteligente, formado en la Real Sociedad con pausa. Pero el problema no era su talento, el problema era el contexto, porque el Madrid no ficha mediocentros para aprender, los ficha para rendir desde el primer día. Y la pregunta que define su historia es esta: ¿se puede heredar un rol en el Real Madrid sin que el estadio te compare cada minuto? Antes de ser el fichaje millonario del Real Madrid, antes de las comparaciones, antes del peso del precio, Asier Illarramendi fue el equilibrio de una Real Sociedad que estaba renaciendo. Y eso es importante porque no nació en el foco, nació en casa. Illarramendi no fue un fichaje de oportunidad, fue un producto de Zubieta, formado en la estructura de la Real Sociedad, y eso en Donosti importa. La Real siempre ha tenido algo especial con sus mediocentros, jugadores que entienden el juego desde la inteligencia antes que desde la fuerza. Illarra no era explosivo, no era mediático, era cerebral, y eso encajaba con la idea de fútbol que empezaba a consolidarse en el club. Temporada 2012-2013. Philippe Montanier construye un equipo que vuelve a competir arriba. La Real no tiene el presupuesto de los gigantes, pero tenía algo más peligroso: estructura. Antoine Griezmann creciendo por banda, Carlos Vela en su mejor momento, Aguirreche como referencia. Pero todo eso necesitaba orden atrás, y ese orden lo daba Illarramendi. No era el mediocentro que roba 20 balones por partido, era el que colocaba al equipo. Se ofrecía siempre en salida, jugaba 2 toques, ralentizaba cuando hacía falta, aceleraba con pase vertical cuando veía espacio. No era un 5 destructivo, era un 5 organizador. En una liga que empezaba a valorar la posesión y el control, Illarra parecía perfecto. No llamaba la atención, pero hacía mejores a los demás, y eso en un equipo joven es oro. Esa temporada la Real termina cuarta, clasificación para Champions, algo que el club no lograba desde hacía años, y en ese salto competitivo Illarramendi no era una promesa, era titular indiscutible. Con 23 años parecía listo para dar el siguiente paso, no era una moda, era coherencia. Un mediocentro formado en casa que sostenía un equipo que volvía a Europa. Pero aquí aparece el primer elemento clave de su historia. No era espectacular, no tenía cifras deslumbrantes, no era mediático, era eficiente, y cuando un jugador eficiente entra en el radar de un gigante se transforma en símbolo, y el gigante que miraba era el Real Madrid. Verano de 2013. El Real Madrid activa la cláusula de rescisión de Asier Illarramendi, más de 30 millones de euros para un mediocentro de 23 años, para un jugador que no era mediático, para un perfil que no vendía camisetas. Ese detalle lo cambia todo, porque cuando el Madrid paga esa cantidad no está fichando profundidad, está fichando una idea. El Madrid tenía a Xabi Alonso, pero su futuro era incierto. Contrato en el aire, lesiones, debate sobre renovación. Illarra no llega como complemento, llega como posible relevo. Y eso es una carga invisible, porque sustituir a un mediocentro cualquiera es complicado, pero sustituir a Xabi Alonso es otra cosa. Xabi no era solo pase largo, era carácter, era jerarquía, era liderazgo táctico. Y el Bernabéu no compara solo estadísticas, compara presencia. En la Real Sociedad Illarra tenía margen, si fallaba un pase el estadio no explotaba, si el equipo sufría no era portada nacional. En el Madrid no existe ese margen, cada control es observado, cada pase horizontal es analizado, cada pérdida genera murmullo. El problema no fue técnico, fue emocional. Carlo Ancelotti empieza a introducirlo con cuidado, no lo lanza de golpe como titular indiscutible, lo rota, lo protege en teoría. Pero el Madrid de 2013 no es paciente, tiene a Modric, tiene a Di María en reconversión interior, tiene a Khedira. La competencia es brutal, Illarra no desentona, pero tampoco impone, y en el Madrid si no impones dudas. El Bernabéu detecta inseguridad antes de que el jugador la sienta. Un pase atrás genera reacción, un control orientado lento genera suspiro, y eso pesa, porque el mediocentro necesita convicción. Si dudas medio segundo el rival presiona, y si el estadio presiente la duda la amplifica. Hay partidos donde comete errores puntuales, pérdidas en zonas comprometidas, decisiones conservadoras cuando el equipo necesitaba ritmo. No eran errores constantes, pero eran visibles, y cuando el precio es alto el error pesa más. No era Illarra fallando, era los 30 millones fallando. Mientras tanto Xabi Alonso sigue siendo titular, sigue imponiendo presencia, sigue manejando los tiempos, y la comparación se vuelve automática. Illarra no era Xavi y nunca lo sería, porque no tenía el mismo carácter competitivo ni la misma personalidad dominante. Era otro tipo de mediocentro, más fino, más pausado, menos expresivo. Pero el Madrid no quería otro tipo, quería continuidad inmediata. Temporada 13-14. El Madrid gana la Champions, la 10ª. Illarra forma parte de la plantilla, pero no es protagonista. En partidos grandes Ancelotti apuesta por jerarquía, Modric, Di María, Xavi. Illarra aparece como rotación, y eso empieza a marcar su posición real en el equipo, no es heredero, es alternativa. El problema no fue que fuera malo, el problema fue que llegó demasiado pronto, demasiado caro, demasiado señalado. El Madrid no fichó un mediocentro para crecer, fichó un sustituto antes de que el titular se fuera, y cuando Xabi Alonso finalmente se marcha en 2014 rumbo al Bayern, la presión no disminuye, aumenta, porque ahora sí le toca sostener el centro del campo, y ahí empieza la fase más delicada.
Verano de 2014, Xabi Alonso se marcha al Bayern. De repente el contexto cambia por completo. Ya no hay comparación directa en el campo, ya no hay titular indiscutible por delante. Ahora el foco cae de lleno sobre Asier Illarramendi y el Real Madrid no espera procesos. El rendimiento inmediato, duda permanente. En teoría esta era su temporada. Sin Xabi el rol de mediocentro organizador quedaba abierto. Ancelotti tenía que reconstruir el equilibrio del equipo. Pero el Madrid de la BBC, Bale, Benzema, Cristiano necesitaba un mediocentro que sostuviera ataques constantes, no uno que distribuyera. Necesitaba carácter, necesitaba mando y ahí aparece el problema real. Illarra no imponía. El Madrid de esa etapa es ofensivo, mucho talento arriba, transiciones rápidas, partidos abiertos. Eso exigía un mediocentro capaz de sostener defensivamente y dirigir ofensivamente. Illarra cumplía con el pase corto, con el apoyo constante, con la salida limpia. Pero en partidos grandes faltaba algo, autoridad. No levantaba el equipo, no ordenaba en momentos de caos, no transmitía seguridad cuando el rival apretaba. Y en el Bernabéu eso se nota. El murmullo se vuelve constante, cada pase horizontal genera impaciencia, cada pérdida pequeña se magnifica. No estaba jugando mal, pero no estaba convenciendo. Y en el Madrid convencer no es opcional, es obligatorio. Hay encuentros donde la presión pesa más que el rival. Clásicos, Champions, partidos de máxima exposición. Cuando el equipo sufre, el mediocentro es el primero en quedar señalado, no porque siempre sea culpable, porque está en el centro. Y Illarra empieza a desaparecer en partidos grandes, no porque no quiera el balón, porque lo pide menos. Y cuando un mediocentro deja de pedir el balón, el equipo pierde ritmo. Aquí el conflicto deja de ser técnico, es mental, y Illarra empieza a jugar para no equivocarse. Y cuando un jugador del Madrid juega para no fallar en vez de para dominar, pierde identidad. En la Real Sociedad jugaba suelto, en el Real Madrid condicionado, no por el entrenador, por el entorno. Ancelotti empieza a buscar alternativas, Modric baja a organizar más, Kroos se convierte en eje principal, Isco gana protagonismo en algunos esquemas, y Illarra pasa a rotación, a recurso puntual, y eso en el Madrid es sentencia silenciosa. No hay comunicado, no hay conflicto público, hay algo peor, irrelevancia progresiva. Cuando un club paga 30 millones el precio no desaparece, cada suplencia recuerda la inversión, cada partido desde el banquillo refuerza la narrativa de error, ya no era el heredero, era el fichaje que no terminó de explotar, y cuando esa etiqueta se instala el margen desaparece. Illarra no era un mal jugador, pero tampoco era el perfil dominante que el Madrid necesitaba en ese momento. El club competía por todo, no podía permitirse un mediocentro en proceso de adaptación emocional, y ahí la decisión empieza a madurar, no públicamente, internamente. Verano de 2015, el Madrid decide traspasarlo. No hay escándalo, no hay ruptura pública, hay una sensación clara, no terminó de encajar, y entonces ocurre algo que define el carácter del jugador. Vuelve a la Real Sociedad, no a cualquier sitio, a casa. Volver a tu club de origen después de no triunfar en el Madrid tiene dos lecturas. Para algunos es derrota, para otros es redención. Illarra no vuelve como estrella consagrada, vuelve como un jugador que necesita recuperar identidad, y eso cambia completamente el contexto. En Donosti no era los 30 millones, era Illarra, el de Zubieta, el que entendía el juego con pausa, el que no necesitaba imponer con carácter sino con lectura. Anoeta no es el Bernabéu, no hay murmullo constante ante el pase atrás, no hay juicio inmediato tras una pérdida, hay paciencia, hay contexto, y eso le permite volver a jugar con naturalidad. Empieza a pedir el balón más, a girarse sin miedo, a tomar decisiones sin pensar en la reacción del estadio, y eso cambia todo. La Real ya no es exactamente Montanier, el equipo evoluciona, pero Illarra se convierte en referencia del centro del campo. No es el jugador más espectacular, es el más fiable. Ordena la salida, equilibra en transición, sostiene a los jóvenes que empiezan a crecer alrededor, se convierte en capitán, y ese detalle es importante porque en Madrid nunca llegó a ser líder, en la Real sí. En el Madrid necesitaban un mediocentro dominante, en la Real necesitaban un mediocentro inteligente. Son cosas distintas, y Illarra no levanta al estadio con carácter. Y en un club que construye desde la identidad local eso tiene enorme valor. No volvió como estrella europea, no se convirtió en mediocentro de selección indiscutible, pero recuperó estabilidad, y eso después de salir señalado del club más exigente del mundo es importante. Demostró algo clave, no era un jugador inflado, era un jugador de contexto, y cuando el contexto era el adecuado rendía. Con el paso de las temporadas su perfil se estabiliza, ya no es promesa, ya no es heredero, ya no es fichaje millonario, es capitán. Y eso tiene otro peso, menos presión externa, más responsabilidad interna. Cuando se habla de Asier Illarramendi en el Real Madrid, la palabra que más se repite es fracaso. Pero el fútbol rara vez es tan simple. Illarra no fue un mediocentro incapaz, fue un mediocentro específico, organizador, posicional, de ritmo pausado. El Madrid de 2013-2015 no necesita pausa, necesitaba liderazgo inmediato, necesitaba personalidad dominante, necesitaba alguien que además de distribuir impusiera jerarquía. Illarra no era ese perfil, no por falta de talento, por naturaleza. Los 30 millones nunca desaparecieron, en cada pase conservador estaba el precio, en cada suplencia estaba el precio, en cada comparación estaba el precio. Y cuando un jugador joven es definido por la cifra que costó, pierde margen para crecer. El Madrid no es un laboratorio de desarrollo, es una máquina de rendimiento inmediato. En la Real Sociedad Illarra fue capitán, fue referencia, fue estabilidad, no cambió su fútbol radicalmente, cambió el entorno. Eso revela algo incómodo, no todos los talentos encajan en todos los contextos, y no todos los fichajes fallidos son errores técnicos, algunos son errores de encaje. Illarramendi no fue el heredero de Xabi Alonso, porque Xabi no era solo el perfil táctico, era carácter competitivo, era liderazgo emocional, era presencia, y esas cosas no se heredan por parecido técnico, se construyen con personalidad y tiempo, y el Madrid no da tiempo. Asier Illarramendi no fue una estrella blanca, pero tampoco fue un engaño. Fue un mediocentro brillante en su contexto natural, y quizás su historia no hable de fracaso, habla de algo más interesante, de cómo el fútbol no siempre es cuestión de talento, a veces es cuestión de lugar, y en el lugar equivocado incluso un buen jugador parece insuficiente.